para usted que ha sacado un espacio para escuchar este mensaje, quiero invitarle a que prepare su corazón, prepare su alma y trate de conectarse realmente con la palabra de Dios. Hoy quiero compartir algo que yo creo que nos va a ayudar mucho para entender de qué se trata nuestra vida como hijos de Dios. Porque a veces pasa que estamos en dos naturalezas diferentes. Pensamos que Dios vive de la misma manera que vivimos nosotros. Pensamos que Dios piensa de la misma manera que pensamos nosotros. Y el mundo y los afanes y el consumismo y las religiones nos van volviendo tan materialistas que a veces llegamos a pensar que Dios actúa y piensa de la misma manera. Por eso quiero hoy hacer un alto en este caminar con Dios y que recordemos a través de la palabra de Dios cómo Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Yo quisiera que ustedes, por favor, me acompañen a 1 Corintios, capítulo 12, verso 1. 1 Corintios, capítulo 12, verso 1. El apóstol Pablo le da un consejo, le hace un llamado de atención a la iglesia de Corinto. No le está hablando a gente que no conoce a Dios, le está hablando a personas que conocen de Dios. Y les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, lo que Pablo está diciendo es que dejen de vivir en lo natural y vuelvan a vivir lo espiritual. Y hoy, como hermano, como amigo, como pastor, le quiero decir a cada uno de ustedes, no quiero que se dejen llevar por tantas cosas del día a día. No quiero que sigan viviendo ese afán y esa ansiedad que tiene atrapado al mundo. A la gente que no tiene a Dios, los tiene totalmente atrapados. Y hoy quiero regalarles este versículo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones, de las cosas espirituales. Necesitamos, como hijos de Dios, recordar que Dios es espiritual, que Dios no es humanista, que Dios no es el Señor de las finanzas, que Dios no es el Señor del arriendo, que Dios no es el Señor del recibo de la luz, que Dios no es el Señor donde usted trabaja y tal vez le tratan mal y tal vez no lo tratan de la mejor manera, que Dios es espíritu. Dios es un ser espiritual y nos está preparando a cada uno de nosotros para vivir en un cuerpo espiritual. De eso hablaremos luego. Pero Él no nos está preparando para llevarnos a otro mundo igual que este, con las mismas características, con la misma naturaleza humana de este. Ser una hija, ser un hijo de Dios es prepararse para lo espiritual, es activar lo espiritual, es vivir en lo espiritual. Y a veces, y hablo en primera persona, cometo el error de olvidarme que soy un hijo de Dios. Y no estoy hablando de ser un hijo de Dios para vivir como una persona buena, como una persona bonita, como una persona que todo lo ve positivo, que no lo afectan las cosas. También es bueno que tengamos paz, que tengamos tranquilidad, que tengamos gozo, que tengamos paciencia, pues eso hace parte de lo espiritual. Pero realmente hay muchísimas cosas espirituales que muchas veces en medio de los afanes y en medio de las carreras y en medio del estrés vamos olvidando. Entonces, cometemos todos ese error. Y la única manera de estar viviendo en lo espiritual es que nos comuniquemos con lo espiritual. La única manera que podamos entender a Dios es que nos acerquemos a Él, es que compartamos de Él. Y esta semana me pasó algo que me ha hecho reflexionar mucho en cómo hay cosas que nos quitan la paz, que nos quitan la tranquilidad, que nos estresan de una manera impresionante.
y que hay un momento de hacer un alto en el camino y darnos cuenta que nos estamos enfocando en la añadidura y no nos estamos enfocando en el reino de Dios y su justicia. Y mientras nos pasa, pensamos en que podemos corregirlo, y la única forma de corregirlo es acercarnos a Dios, y por eso he querido compartir esto con todos ustedes. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, verso 25 al 33. Mateo capítulo 6, verso 25 al 33. Aquí vamos a ver una analogía de lo que es pensar de una manera espiritual y pensar de una manera humana. Y cuando un diálogo o un lenguaje espiritual se confrontan con un lenguaje, con una forma de percibir humana, les cuesta entenderse. Por eso dice la palabra de Dios, que el espíritu y la carne chocan, pelean, luchan entre sí. Pues no podemos vivir en la carne siendo espirituales y no podemos vivir en el espíritu siendo carnales. Siempre hay un choque. Y en este texto de Mateo capítulo 6, muy conocidos por muchos de ustedes, lo que pasa es que hay dos lenguajes aquí. Está el lenguaje de Dios confrontado con el lenguaje de los seres humanos. Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién está hablando allí? ¿Un pastor? ¿Un líder? ¿Una persona que está pensando en la estructura eclesial, que está pensando en que la empresa avance, en que la empresa crezca, en que hay que dar resultados, en que hay que mirar las cifras, en que hay que mirar los números, en que no se están llegando a las metas propuestas por la organización? No, está hablando Jesús. Y de Jesús solo podemos esperar que nos hable cosas espirituales. Y por eso a través de este diálogo nos está confrontando y nos está diciendo, primero, no es la vida más importante que la ropa, que el vestuario, que la marca, que el color, que la talla, que el material, que la confección, que si es importado, que si es nacional, que si es en esto, que si es en aquello, y en tantas cosas humanas. La vida es más importante que cualquier otra cosa. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿De cuál vida está hablando Dios? Claro, ustedes ya tienen la respuesta, por favor colóquelo ahí en el chat. La vida eterna. Colóquelo ahí. La vida eterna es más importante que una vida humana
llena de afanes, de tristezas, de amarguras, de una cantidad de enfermedades. Hoy estábamos hablando con mi hija Jennifer, que yo siempre decía que ya iba a empezar primer semestre de psicología, y me sorprendió porque me dijo que ya va en quinto semestre. Y hoy estábamos hablando de que el tema emocional está afectando mucho a las personas. El tema emocional está dominando y está desequilibrando hogares, empresas, relaciones, una cantidad de cosas, porque la parte emocional se ha humanizado totalmente. Y entonces el Señor dice, por favor, vuelvan a lo espiritual, volvamos a pensar en lo espiritual. Y al pensar en lo espiritual, esta camisa les va a pasar a un segundo plano. Estos lentes van a pasar a un segundo plano. Esos zapatos, esas babuchas, esas medias, ese pantalón, esa sudadera, ese vestido que usted tiene puesto hoy, va a pasar a un segundo plano. Y a veces nos estresamos tanto por no poder tener cosas materiales y por no poder tener cosas físicas, y la marca del celular y la marca del computador y el modelo del carro y esto y aquello, y olvidamos que hay un mundo espiritual que nos está preparando para algo que es mucho más importante, que es la vida eterna. Como hijos de Dios, debemos volver a pensar en la vida eterna. Debemos volver a darle relevancia a lo que verdaderamente es importante en nuestro caminar con Dios. Debemos darle relevancia a lo que realmente Dios quiere que le demos relevancia. La empresa te tiene atrapado. En cualquier escalafón donde estés en tu empresa, el estudio te tiene atrapado. En cualquier escalafón que estés en tu colegio, en tu universidad, en la institución donde te capacitas. El trabajo, los resultados. Nuestros hogares han perdido el enfoque de lo que es verdaderamente importante. Tanto así que llegamos a dejar de orar, llegamos a dejar de leer la palabra de Dios, llegamos a dejar a un lado las cosas de Dios, porque todo lo humano está metido en nuestras casas, aunque nos llamemos cristianos y aunque pertenezcamos a X o Y denominación, aunque ocupemos tal o cual cargo, porque todo esto se ha humanizado, porque el dinero es más importante que lo espiritual, porque la posición es más importante que lo espiritual, porque los intereses humanos han llegado a ser mucho más importantes en la sociedad, y también en lo eclesial ha llegado a ser mucho más importante sentarnos en las sillas de adelante que pensar en la vida eterna, pertenecer a un ministerio que pensar en la vida eterna, tener algo que aparentar que pensar en la vida eterna. Y hemos dejado de lado al Jesús de la Biblia, y hemos dejado de lado al Dios de la Biblia, y hemos dejado de lado ese consejo y esa palabra espiritual que solo puede prevenir de Dios. Pues la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es espiritual. Jesús está hablando en un idioma espiritual, y está hablando a personas de un pensamiento humano. Y les dice, ustedes se preocupan mucho por el comer, por el beber, por el vestir, y han olvidado que hay algo que es mucho más importante, y es la vida eterna. Luego, Jesús les habla un poco del estrés, de la ansiedad, de los afanes, y les dice, no se afanen, no se preocupen, y coloca a las aves del cielo y a los lirios del campo, los coloca como un ejemplo. Y dice que las aves del cielo no siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Dice que no hacen nada las aves del cielo, pero que aún así Dios las alimenta, Dios las sostiene. Dios se preocupa porque ellas tengan lo necesario. Dios tiene cuidado de las aves del cielo. Dios viste a los lirios del campo con una belleza tan maravillosa que ni aun Salomón, con el puesto ese de gerente que tenía, en la multinacional esa que trabajaba, con ese sueldazo que se ganaba,
con ese negociazo que había montado, con esa fama que tenía, con todo eso que tenía Salomón, con toda su gloria, nunca se pudo vestir de una manera tan hermosa. Porque a los lirios del campo no los viste Carolina Herrera, a los lirios del campo no los viste Bossi, a los lirios del campo los viste Dios. Y este es un mensaje para los hijos de Dios. Este es un mensaje que la gente que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene a Jesucristo en su corazón, no puede entender. Por lo tanto, seguirán afanados, seguirán estresados y seguirán con enfermedades nacidas de la presión que viven. Los hijos de Dios, y me hablaba el Señor esta semana, tenemos que confiar en que el plan de Dios es perfecto para cada uno de nosotros, en que Él sabrá cuándo nos promueve nuestro trabajo, que Él sabrá cómo nos viste, que Él sabrá cómo nos sostiene. No es por lo que hacemos, iglesia. No es por lo que hacemos. Es por lo que creemos. Es por en quién creemos. La comida de tu mesa no la dio tu empresa, no la dio tu talento, no la dio tu esfuerzo, no la dio hoy, no te puedes comer ese alimento porque es que tú trabajas 23 horas al día. Ese alimento que hay para tu familia, que hay para tu pareja, que hay para tus hijos, que hay aún para compartir con otros, ese alimento lo ha provisto el mismo que alimenta a las aves del cielo, que no hacen nada. No hacen nada. No siembran, no cosechan, no almacenan, pero comen todo el tiempo. Ese vestido, ese comedor, esa sala, ese televisor, ese carro, esa camioneta, ese apartamento, esa casa, ese viaje, no te lo ha dado, que es que tú eres un duro. Es que yo soy un duro, yo soy una dura. Mira todo lo que yo he conseguido. No, nosotros los hijos de Dios no le hacemos trampa a nadie, no le hacemos zancadilla a nadie, no vendemos nuestra dignidad por una posición, no vendemos nuestra dignidad por un puesto, no traficamos, no engañamos, no robamos, no estafamos para conseguir un televisor o un viaje o un carro. Nosotros los hijos de Dios creemos que si hacemos lo que Dios nos ha pedido que hagamos, si creemos en su gracia, si creemos en su favor, si creemos en que ya todos nuestros pecados han sido pagados, si creemos que Él pagó todo en la cruz del Calvario, nosotros sabemos que eso que hay en tu casa, que eso que hay en tu vida, que ese ahorrito que tienes en un marranito, en una alcancía o en un banco o debajo del colchón, Dios te lo ha provisto, porque el Dios de los cielos es el que sostiene su creación. Y tú eres una hija de Dios y tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. En mi casa no comemos del trabajo que hacemos. Comemos porque Dios nos abre puertas. Comemos porque Dios nos da talento. Comemos porque Dios nos sostiene. Y hace unas cosas que uno nunca alcanza a entender. Y entonces, cada cosa viene de la mano de Dios. Pero el problema es que cuando humanizamos la fe, entonces ya no recibimos por lo que creemos, por en quién creemos, sino por lo que sembramos, por lo que damos, por nuestro dinero sembrado, por las primicias, por los pactos, por los diezmos, por los ayunos, por las vigilias, por el hacer esto o aquello en la organización. Y entonces cuando no lo hacemos, sentimos que por eso es que no están saliendo las cosas. Y entonces cuando no lo hacemos, sentimos que algo está mal. Y entonces nos dicen, que nos acusan y nos tildan y nos tachan y nos estresan y nos agobian en el nombre de Dios.
Pero para los que amamos y hemos entendido la palabra de gracia, la palabra de amor, la palabra de restauración, la palabra de favor, para nosotros los que hemos confiado y entregado nuestra vida a Jesucristo, sabemos que hacemos pues porque es lo mínimo que podemos hacer. O sea, qué grandeza estoy haciendo yo al predicar la palabra de Dios, si no es hablar de quien me rescató, de quien me sanó, de quien me liberó, de quien me bendice. O sea, es lo mínimo que puedo hacer. Es lo mínimo que puedo hacer. O sea, perdón que me emocione, pero se lo digo nuevamente, es lo mínimo por lo que ha hecho por mis hijas. Perdone que se me abren los ojos, pero es lo mínimo. Cuando ayer cumplí, sin saber cómo, 28 años con el amor de mi vida, que casi la pierdo, porque fui tan humano. Pero cuando me conecté con Dios, pude rescatar a mi familia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que Dios está esperando que hagamos si lo que hemos hecho muchas veces es cometer errores? Si lo que hemos hecho muchas veces es decir que vamos a hacer, que vamos a dar, que vamos a hacer, y nunca lo hacemos, ni siquiera lo hacemos. Pero sí, estamos juzgando a los demás porque no lo hacen, estamos juzgando a los demás porque no actúan. Por eso dice la palabra de Dios, no coloquen cargas en los otros y colocan cargas en los demás que ni ellos mismos pueden llevar. Es Dios. Y cuando miro hoy les cuento que una de mis hijas está cumpliendo años. Cuando la miro a ella, solo puedo ver a Dios. Porque a veces como padres nos equivocamos tanto. A veces le fallamos tanto a la vida que el pensar en lo humano nos pone en saldo en rojo, pero el pensar en lo espiritual nos ayuda a recibir el perdón, a recibir la restauración, a recibir la retribución de Dios. Por eso no me gusta pensar en lo humano y por eso me encanta el tema que estoy compartiéndoles el día de hoy, porque el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, por favor no ignoren lo espiritual. Les conviene pensar en lo espiritual. En lo espiritual vas a encontrar toda esta magia en donde no te tienes que estresar y entonces qué voy a hacer y entonces de qué voy a vivir. No. Eso es añadidura. Los gentiles, dice la palabra de Dios, se afanan por todas estas cosas. Dice, los que no conocen de Dios, los que no han aceptado a Cristo en su corazón, los que muchas veces están en la religión, viven afanados, viven preocupados, viven estresados. Alguna vez le pregunté al pastor Moisés y a la pastora Sandra, pastores, ¿cómo manejan ustedes la presión, los afanes? Porque a veces los veía y yo decía, pero ¿será que siempre son tan tranquilos? Y los he visto en situaciones muy difíciles, como alguna vez con Sebastián, que si escucha este mensaje, le deseo un feliz cumpleaños en un hospital. Y los veía yo tan llenos de fe, en medio de que pues, se angustia uno, pero los veía tan tranquilos confiando en Dios que me impresionó eso. Y aprendí de ellos que podemos seguir confiando y podemos seguir confiando y podemos seguir confiando en Dios. Y muchas veces el vivir momentos difíciles no solamente es duro y no solamente es complicado, pero también es una oportunidad para que podamos decir, no voy a permitir que este trabajo, no voy a permitir que esto me siga estresando. Renuncio a que eso me siga estresando. Tengo una vida demasiado buena, demasiado bendecida para que esto material me esté mortificando la vida. Entonces, los gentiles viven muy afanados, viven muy estresados, viven en peleas, viven en envidias, viven en guerras, porque ellos todo lo quieren hacer desde sus fuerzas, ellos todo lo quieren hacer desde su capacidad, ellos todo lo quieren hacer desde su humanidad. Aún en la religión se trata de hacer desde su capacidad. Y por eso se le habla tanto al ser humano. El tú puedes, el tú eres un campeón, el tú eres un exitoso, el tú tienes un gran potencial.
porque aún en la religión se trata de que la gente pueda dar resultados y muchas veces estas organizaciones lo que hacen es estresar a la persona que necesita conectarse con Dios, pero no conecta con Dios, sino conecta con un plan, con un proyecto, con unas metas que no son de Dios, sino que son totalmente humanas. Porque Dios nos enseña hoy, dice, mire, las aves de los cielos no hacen mucho que digamos, pero viven muy bien. Y los lirios del campo no hacen mucho que digamos, pero visten muy bien. Y nosotros, los hijos de Dios, no es que hagamos mucho tampoco. O sea, yo creo que aquí soy como el ave que se levantó esta mañana, se posó en una rama y cantó un ratico para alegrar el corazón de Dios tal vez, para darle gracias a Dios por la vida, por el sol, por el agua, por su plumaje, por su nido, por sus polluelos. Yo creo que yo soy hoy como ese ave que se coloca allí y aquí estoy como silbando un ratico y diciendo, Dios es bueno, Dios existe, Dios me provee, Dios me sostiene. Hoy salió el sol, hoy tengo a mi familia, tengo mi nido bien hermoso, estoy muy agradecido y tal vez parezca un pajarito cantando y silbando y dando la gloria y la honra al Dios de los cielos, que nos sostiene y que nos viste. Y me quiero distanciar, rotundamente me quiero distanciar de la vida de los gentiles, porque no es un tema religioso, no es yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano y tú eres un gentil, no, es yo vivo mi vida confiando en Dios, yo vivo mi vida descansando en Dios, yo vivo mi vida adorando a Dios, alabando a Dios. Yo vivo mi vida de la mano de Dios. Y yo no sé cómo, no sé de qué manera, pero sé que el día de mañana es el día que Dios ha creado para bendecir a sus hijos. Y como yo soy uno de ellos, mañana saldré con muchas ganas, con mucha alegría a hacer lo que tengo que hacer. Y le invito a que usted haga lo mismo, vaya a su trabajo, vaya a todo lo que si mañana va a descansar, descanse, hágalo para la gloria de Dios. Y si lo que tiene que hacer mañana es ir a visitar a alguien, abrácelo, bendígalo, desee lo mejor de parte de Dios, haga una oración, perdone, restaure, porque todo lo que hagamos va a ser bendición. Todo lo que hagamos va a dar fruto, porque somos los hijos de Dios. Y quiero ir cerrando con algo que dice la palabra de Dios. Dice, mas buscad primeramente, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo espiritual. Eso es lo que dice, busquen primeramente las cosas espirituales. Pero es que muchas veces buscamos primero el insomnio, el no comer, el pelear con los demás, el amargar nuestro corazón, el por qué a mí no me salen las cosas, pero si yo tengo cómo, si yo sé cómo hacerlo, si yo me acuerdo que yo era un duro, que yo era una dura para hacer todo. Y entonces no estamos buscando a Dios, estamos buscando que las cosas se hagan en lo natural. Y Jesús en este mensaje le da un mensaje totalmente contrario a lo que una persona en lo natural podría pensar y le dice, busque primeramente, usted que está viendo este video, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Busque primeramente lo espiritual. Hoy se ha detenido para escuchar una palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios. Hoy hemos ido a 1 Corintios y hoy hemos ido a Mateo. Y estos dos textos que estamos tocando el día de hoy son dos textos que nos pueden bendecir tremendamente, pues nos vuelve a nuestra naturaleza espiritual y nos saca de nuestra naturaleza humana. Esa naturaleza que no vive de una buena manera. Los seres humanos hemos deteriorado el mundo, hemos desgastado la creación de Dios. Los seres humanos hemos bañado la tierra de sangre, en ansias de poder, en ansias de riqueza. Los seres humanos, si vemos las noticias, es impresionante la condición humana cada vez peor. Cómo pasan cosas por un celular, cómo pasan cosas por llevarse lo que tienen otros.
El ser humano se ha deteriorado. Y si nosotros seguimos esa vida, pues nos estamos alejando de Dios. Y Jesucristo en el libro de Mateo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busque eso primero. Qué bueno que hoy te has detenido. Qué bueno que hoy has esperado un momento del desayuno, el almuerzo, el trabajo que tenías que hacer. Qué bueno que hoy te has detenido a preguntarle a Dios cómo solucionar ese problema, a preguntarle a Dios cómo salir adelante, a preguntarle a Dios cuál es el paso a seguir, a preguntarle a Dios qué es lo que viene. Porque en el momento de la vida que tú estás viviendo hoy, Dios te mostrará el siguiente paso. Dios te mostrará qué viene para tu vida. Descansa en Dios. Hoy, al detenerte a ver este video, lo que tú haces es que estás parando lo humano, estás parando los afanes y estás diciendo, yo quiero buscar de Dios. Yo quiero buscar lo espiritual. Yo quiero encontrar la justicia de Dios. Yo quiero encontrar el mensaje de Dios. Y de lo otro, y de mi trabajo, y de mi promoción, y esto y de aquello, y las demás cosas. Y todas esas cosas os serán añadidas. Todo viene por añadidura. Yo no sé en qué momento se nos olvidó esto como hijos de Dios. Entiendo que a los hijos del mundo, a los que no conocen de Dios, entiendo que el que llegó a una gerencia haciéndole trampa a la empresa y haciéndole zancadilla a todos los compañeros y falsificando títulos, entiendo que el que llegó a un cargo público, político, con mentiras, con violencia, con trampas, entiendo que el que vende su dignidad por alcanzar una promoción, por alcanzar un puesto, entiendo que la persona que llega a mucha gente a vender su cuerpo, a traficar con su cuerpo para poder salir adelante, entiendo que no estén buscando de Dios. Pero lo que no entiendo es que tú y yo no estemos en la búsqueda de lo que Dios tiene para nosotros. Dios, dice la palabra, y esto es espiritual, esto no es humano. Por ahorita cuando lo diga muchos dirán, ay, entonces ¿qué hacemos? No trabajamos, no corremos, no. Pero así funciona lo espiritual. Dice que Dios abrirá las ventanas de los cielos y que habrá bendición hasta que sobre y abunde. Sí, yo entiendo, yo también lo entiendo, es súper loco. Es súper loco. Dice, venid y comprad sin dinero. Sí, yo entiendo. Sí, yo entiendo, es loco. Es muy loco. La puerta que yo abro, nadie la puede cerrar. Yo abro caminos donde no hay caminos. Dios tiene un idioma que solo sus hijos pueden entender. Por eso dice la palabra de Dios que las ovejas conocen la voz, escuchan la voz, entienden la voz de su pastor. Pero no es su pastor Moisés, no es su pastor Edgar, no, del pastor de nosotros los pastores, porque es que hay un pastor de todos. Del que canta, del que predica, del que sirve, del que ora, del que adora, del que intercede. Hay un pastor, de todos hay un pastor. Del que se congrega, del que está mirando este video, hay un pastor. Y si usted y yo somos sus hijos, escuchamos la voz de nuestro pastor, entendimos el mensaje de nuestro pastor, porque es un mensaje muy difícil de entender, es un mensaje muy difícil de asimilar,
Es un mensaje que choca con lo humano, porque es un mensaje espiritual. No esperes que lo espiritual de 1 más 1, 2. Lo espiritual es loco. Es súper loco, súper crazy lo espiritual. ¿Sabes qué dice? Hay cosas que al hombre le parecen locura. Cuando hablamos espiritual, hay cosas que no encajan con lo natural, porque es un idioma espiritual. Por ejemplo, si te pegan en una mejilla, ¿qué hay que hacer? Pues no sea bobo, no se deje. Hágale lo mismo. Lo espiritual dice, ponga la otra. Si te piden prestada la capa, pues dígale que por qué, pues consígase la suya. Yo ya conseguí mi puesto, yo conseguí mi trabajo, yo ya tengo lo mío, mirar cómo me consigue lo suyo. Dice, no, si te piden prestada la capa, regálales también la túnica. Dice lo natural, ojo por ojo, diente por diente. O sea, me hacen, le hago. Y si es mi esposa y me saca el mal genio, se la cobro. Y si es mi esposo y me hace una, pues yo miro a ver, aunque sea, le dejo la sopa salada para que de alguna manera me les quito a mis hijos, a mi papá. Pero en lo espiritual no funciona así. En lo espiritual, Dios nos lleva a ver la vida de otra manera. Por eso quiero invitarles hoy a que volvamos a ser espirituales, a que apliquemos eso que dice el Señor en 1 Corintios a través del apóstol Pablo, donde dice, por favor, no ignoren las cosas espirituales, no ignoren los dones espirituales. Y la próxima vez que nos encontremos, les voy a compartir algo maravilloso sobre todos estos dones espirituales y sobre las cosas maravillosas que tenemos en Cristo Jesús. Cierro con esto. Hace un tiempo el pastor Moisés dijo algo que a mí me cambió la vida, que me taladró la cabeza y me permitió entender mi caminar espiritual mucho mejor. Y es que el pastor Moisés nos enseñaba por qué en las congregaciones nos subimos a dar testimonio siempre de la añadidura. Él nos enseñaba eso, decía, ¿por qué nos subimos a la tarima a decir que Dios me dio un carro, que Dios me dio una casa, que Dios me dio el puesto que estaba pidiendo? Y es que quiero dar testimonio de que Dios hizo que me aumentaran el sueldo. Y quiero dar testimonio de que la cuota del banco está más baja. Eso me llamó mucho la atención, porque siempre estamos hablando de añadidura, aún en el mundo que debería ser espiritual. Por eso Jesucristo entró un día al templo y dijo, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Han convertido la casa de mi padre en un lugar de venta de cosas. Y esto no es espiritual, esto es natural, dijo Jesús. Y la casa de mi padre no era para hacer esto. Por eso hay que derribar ese templo. Hay que acabar con ese templo y habitar en los templos que yo he escogido para habitar. El Espíritu Santo, eso es súper loco. Si el Espíritu Santo habita en ti, eso es muy espiritual. Entender eso y asumir eso es muy espiritual. Entonces, la próxima vez que nos reunamos, vamos a aprender a dar testimonio de lo espiritual, no de la añadidura. Tranquilo, tranquila. Cuéntele a sus amigos y cuéntele a sus familiares. Mira el carrazo que Dios me dio, mira esa ropa que me compré, mira lo que estoy comiendo, puro salmón en salsa de maracuyá. O sea, disfrute. Qué rico. Y cuéntelo y comparta. Pero eso no es lo espiritual. Eso es lo natural. Pero como tu padre sabe que tú tienes necesidad de todas esas cosas, pues se las provee. Él provee esas cosas porque Él es un padre responsable, porque Él es un padre amoroso, porque Él es un padre bueno. Pero hay algo mucho más alto y lo hablaremos la próxima vez que nos encontremos.
Por favor, cierra tus ojitos allí, hagamos una oración para despedirnos. O bueno, si quieres con los ojitos abiertos, si quieres sentado, acostado, de pie, caminando, pero por favor conecta tu corazón en esta oración. Padre, te doy gracias. A ti, Padre Celestial, a ti, amado Dios. A ti, solo a ti te puedo agradecer todo lo que has hecho en mi vida. Gracias, Señor. Porque en la próxima predicación voy a dar testimonio, Señor, de todo lo que tú me has dado. Y le voy a contar a mis amigos todo lo que tú me has dado. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Porque al igual que la analogía de las aves y los lirios, tú te preocupas por cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por esa persona que está viendo este video y tú le has provisto el alimento. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por la persona que está viendo esta predicación y tú le has provisto, Señor, una buena forma de vivir. Gracias, Señor, porque tú te has complacido en traer añadidura a nuestra vida. Claro que te damos gracias por ello. Pero hay cosas mucho más importantes. Hay cosas espirituales que a veces hemos dejado de ver. Bendice estas casas, bendice sus vidas en todas las áreas, Señor. Pero hoy, de una manera especial, te pido que ellos puedan crecer en lo espiritual, que ellos puedan volver a lo espiritual, que ellos te puedan percibir desde lo espiritual. Te amo, Señor. Te amo. Y recuerdo esa palabra que dice que el templo sería derribado y que un día la gente no iría al templo a adorar a Dios, porque tendrían que adorarlo en espíritu y en verdad. Hoy, desde casa, desde el lugar donde estamos, desde la oficina, te adoramos. Te adoramos en espíritu y adoramos tu espíritu, pues tú eres espíritu. Adoramos tu espíritu y nuestro espíritu se unen y hay adoración para ti, Señor. Te adoramos, Dios. Te amamos y estamos listos, Señor, para continuar la eternidad contigo. En el nombre de Jesús, bendigo tu casa, bendigo tu vida, tu familia, tu entrar, tu salir. Bendigo todo ese mundo y toda esa vida espiritual que hay para ti. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo y adelante. Sigamos creciendo en lo espiritual.